¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? La otra semana tenemos examen, justo estoy preparando el examen que va a estar súper y archipapaíta. Ya, chicos, a ver, me van diciendo si les debo alguna nota, tenemos algo pendiente. A ver, me comentan, por favor. ¿Todo bien? Hoy, chicos, sí, pues, pónganse las pilas, están muy callados. ¿Están de sueño? Hoy es viernes. Manuel, Luis, Isabel, Caterine, Marinel, Jessica, ¿dónde están? ¿Están conectados? Buenas noches, Miss. Sí. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, no les escucho. ¿Qué ha pasado? Es viernes y el cuerpo solo lo sabe, así que a ponerse felices, por favor. Mándenme una carita feliz todos. Necesito caritas felices. Eso es llanto, Jessica. Así es. Carita Miss, feliz, dedo hacia... Esa es carita feliz, Luis. Muy bien. Otra, no, Caterina. Ahí está, carita feliz. Miss, Es, una pregunta. dime. Ahí en la plataforma, la que dice clase 6 y 7, no está el PTT. O sea, la diapositiva no está. Sí, yo he No, colgado la semana pasada. No, sí, pero no algo sé con está. esa plataforma. Se mueven, creo, las clases, oye, caminan. Ajá, no sé si lo puede mandar por WhatsApp. Ya, hoy día Es, los mando. Hoy día los mando hasta la clase de hoy día y también lo voy a colgar a la ajá, plataforma. sí, Porque me solo, parece que a algunos les sale, a algunos no. No sé por qué. sí, bueno, en mi caso falta desde las 6, de ahí, 6, 7. 6, porque hoy día hacemos la clase 7. Te falta la última y esta. Claro, entonces sería las 5 y 6, entonces. Ya, Sí. entonces envío hoy día las 5. No, he enviado por WhatsApp las 6. No, las 5, las 5. Revisen el WhatsApp hasta las 5. Pero igual voy a Así enviar sería. las 5, las Ujú. 6 y la de hoy día que es las 7. Ok, ¿Ya? ya. Ya, ok, no hay problema. Igual lo voy a colgar en la plataforma porque la semana pasada actualicé todas mis informaciones dentro de la plataforma junto con las notas. Ya, a ver chicos, vamos a conversar un ratito del examen. El examen está súper fácil, lo estoy terminando de arreglar ahí. Lo que voy a necesitar es que estudien lo siguiente. Los siguientes temas, pongan nota, ¿ya? La comunicación humana, la ortografía, dictongo, tritongo, yato, tildación especial y el día de hoy signos de puntuación. Esos 4 temas me van a estudiar, ¿ya? Los otros no. Vuelvo y repito, la comunicación humana, ¿ya? Dictongo, triptongo, yato, ortografía, agudas, graves, esdrújulas y signos de puntuación. 4 temas. ¿Ya, chicos? 4 temas me deben estudiar para la próxima clase. En base a esos 4 temas va a estar el examen parcial de la próxima semana. ¿Ya? Entonces pónganse a estudiar esos temas. Va a ser con alternativas, verdadero, falso y alternativa. Todas preguntas cerradas para que ustedes contesten y hagan rápido el examen. ¿Ya, chicos? Entonces, no queda más que decir, han de mandar sus en el WhatsApp quienes están presentes para que le tomen asistencia. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? El día de hoy es séptima clase, tiene por tema los signos de puntuación. ¿Se nota la clase? ¿Me confirman, por favor?
Me confirma. Sí se ve. Ya, muy bien, chicos. Bueno, como les dije, esta es la última clase de comunicación de la primera unidad, en este caso de comunicación oral y escrita del taller. Ya la próxima semana estamos tomando evaluaciones de 4 temas: comunicación humana, ortografía de diptongo, triptongo, hiato, en lo que es ortografía de tildación especial y lo que es los signos de puntuación. Ya 4 temas que van a venir en el examen y en base a eso ustedes tienen que estudiarles. Dime. Ya está bien. Ya. Entonces, chicos, diciendo esto, vamos a empezar con la clase para que ustedes puedan estudiarlo, ¿ya? Facilísimo. Bueno, les doy la cordial bienvenida hoy día viernes, viernes 24, hoy se celebra la fiesta del campesino, mi fiesta patronal en mi ciudad porque soy nativa de Iquitos, así que hoy día se come Juanes, aunque no haya comido hoy, pero igual se celebra la fiesta del campesino, ¿ya? Bueno, vamos a inicio de la clase y bueno, pues vamos a hablar de la capacidad que hoy día como docente voy a desarrollar en ustedes. Es la misma capacidad de la clase de la semana pasada, que fue la tildación especial. Dice, interpreta y valora textos denotativos. Este es de todo el bloque de temas, ¿ya? Mejorando su comprensión y corrección lectora y demostrando aprecios a la lectura, ¿no? Recordemos que también hemos hecho la lectura. ¿Cuál es el procedimiento? Hoy día nos direccionamos a lo que es ejercicios de puntuación de textos, ¿ya? Porque abarcamos el tema de signos de puntuación, que son aquellas pequeñas signos, parecen insignificantes, pero su función es básica dentro de la redacción, ya que la falta de ello va a generar en el texto una incomprensión, ¿ya? Su uso es sumamente importante, está dentro del estudio de la gramática, ¿ya? Y por ende, pues hay que saberlo utilizar. Su uso es sumamente importante porque de ello va a depender que la lectura sea comprendida, ¿no? Llegue a su finalidad, que es la comprensión. Vamos a hablar qué son signos de puntuación, ¿ya? Ya sabemos que son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso o elaborar un discurso al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión, ¿no? En el caso del redactor, estructura un texto. En el caso del lector, permite dar las inflexiones que vendrían a ser sinónimo de entonación, que esto a su vez hace que el texto sea comprendido, ¿ya? Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita. Básicamente es de suma importancia su uso, ¿ya? Pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Ustedes hagan un texto sin un signo de puntuación y se van a dar cuenta que el texto no se comprende, porque esas pequeñas marquitas gráficas van a ser lo suyo, que la finalidad es que se entienda, ¿no? Ahora, dentro de nuestra gramática, existen innumerables tipos de signos de puntuación, ¿ya? Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga uso particular de los signos, pero considerando siempre normas generales implantadas. ¿Qué quiere decir? Que existen reglas, jóvenes, que debemos de saber para poder utilizar los signos de puntuación. Ahora, ustedes pueden decir que las reglas se pueden, puede que el usuario pueda modificarlos, sí, pero en función a la regla general, ¿ya? Puede que de repente después de una palabrita no era necesaria una coma,
pero según la regla, pero el redactor se da cuenta de que sin esa coma que no ha puesto, no tiene sentido y no va a poderse dar a entender. Entonces, ahí entra tallar, que es ahí esta parte de acá. Sin embargo, es posible que cada individuo haga un uso particular dependiendo de la regla general. ¿Ya? Ahora vamos a dar cuenta en los ejemplos y vamos a entrar al primer signo de puntuación que vendría a ser el punto. ¿Ya? El punto tiene tres formas, tres usos importantísimos, ¿ya? Indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después de un punto siempre se escribirá con letra inicial mayúscula. Ahí viene una regla de la mayúscula. Después de un punto, ya sea punto seguido, punto aparte, siempre va a ir una letra inicial mayúscula, ¿ya? Salvo en el caso de que aparezca en una abreviatura. En una abreviatura sí, pues no se utiliza mayúscula, ¿ya? Pero en el resto de los casos, tanto punto seguido como punto aparte, sí se tiene que utilizar una letra inicial mayúscula. Dentro del punto tenemos tres tipos o tres formas, ¿ya? En este caso vamos a hablar, voy a cambiar de color porque se confunde con el... En este caso vamos a hablar, oye, está muy tenue, espera, mejor voy a remarcar. Ya. El punto y seguido. ¿Cuál es el uso del punto y seguido? Ya sabemos que se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo, ¿ya? Después de un punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Ahora entra a tallar de esta forma. Yo he visto chicos cuando hice prácticas de párrafo, de coherencia total, de adecuación, de cohesión, que vienen a ser las propiedades del párrafo, y siempre los chicos a veces hacen párrafos de 2 líneas o de 3 y hacen un punto y aparte, ¿no? O voy a hablar en este caso de un punto y aparte, ¿ya? Tengan en cuenta, jóvenes, que no hay párrafos de 3 líneas, no hay párrafos de 4, no hay párrafos de 5, hay párrafos de 6, de 7, de 8 hasta 12, ¿ya? Aquel joven que elabora un párrafo de 3 líneas está equivocado porque la regla en el caso de los párrafos, la formalidad de presentar un párrafo es de 6 líneas en adelante hasta 12. No hay párrafos de 3, ni de 2, ni de 4. ¿Ya? Si tú me presentas un párrafo de esta forma, yo te voy a poner mala nota porque no es lo correcto, porque yo les estoy enseñando así, ¿ya? Y en lo sucesivo, cuando ustedes hagan de repente en otra oportunidad algún otro curso, taller, y les digan redáctenme párrafos, tienen que ser mínimo 6, 7, 8 líneas, ¿ya? Según las reglas. Esa es la formalidad del párrafo. Entonces, me quería salir un poquito del tema porque estamos hablando de punto y aparte, punto y seguido, ¿ya? Se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo. ¿Qué quiere decir? Que después de un punto y seguido va a seguir en la misma línea, con letra inicial mayúscula, va a seguir la misma redacción de la misma idea. Si estamos hablando, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, yo tengo que, después de mi punto seguido, seguir hablando de los métodos anticonceptivos. No puedo salirme de ese tema, ¿no? Simplemente estoy otorgándole una pequeña pausa y esa pausa, ¿no? Voy a terminarlo con punto y seguido, que quiere decir que sigo con la misma idea en el mismo renglón, simplemente que quiero dar un espacio, ¿ya? Después de un punto y seguido se continúa a escribir en la misma línea, lo que les acabo de decir, se utiliza para separar oraciones que integran un mismo párrafo. Después de un punto seguido se escribe en la misma línea. Ahí estoy redundando, ¿ya? Ejemplo, el sábado, coma. ¿Se dan cuenta? Mira, ¿qué pasaría? Ahí vamos a hablar de la coma. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, obvio la coma? ¿Cómo sonaría este enunciado? Mira, el sábado Mariana fue al mercado a comprar una sandía. El sábado Mariana fue al mercado a comprar una sandía. Ahora con coma. El sábado Mariana fue al mercado a comprar una sandía. ¿Cuál se entiende mejor? Honestamente, ¿los dos o uno según ustedes? La segunda. Voy a volver a repetir. El segundo El no. sábado Mariana fue al mercado a comprar una sandía.
Si yo digo el sábado Mariana fue a comprar al mercado una sandía, suena como que el sábado se llamaría Mariana, ¿cierto? Sí. Ya. Pero si yo le pongo una pausa ahí, ¿qué está denotando? ¿Qué está significando? Que se trata de un nombre, ¿ya? Que no va ligado a la palabra sábado. El sábado, pausa, María fue al mercado a comprar una sandía. Pero no es lo mismo decir el sábado María, el sábado Mariana, es como que el sábado se llamaría Mariana. Se dan cuenta que este signo le va a otorgar ese sentido, ¿ya? Y tenemos que saberlo utilizar, ¿ya? Luego volvió a su casa y lo guardó en la heladera. Vamos a ver, vamos a obviar ahí ese. Y si se dan cuenta, seguimos hablando de la sandía, sino que estoy otorgándole una pausita, ya no utilizo una coma, ya no utilizo un punto de coma, utilizo un punto para seguir hilando la idea. Punto, luego volvió a su casa y la guardó en la heladera. Vamos a ver si no tuviera coma. Luego volvió a su casa y lo guardó en la heladera. Luego volvió a su casa y lo guardó en la heladera, ¿no? Como no es lo mismo que en la primera. En este caso, sí, luego volvió a su casa, podría ir no una coma, pero aquí el usuario le está otorgando una pausa, ¿no? Le está otorgando una pausa para una mayor comprensión, una comprensión más rápida. Luego volvió a su casa y la guardó en la heladera. No es lo mismo que decir, luego volvió a su casa y lo guardó en una heladera. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta ahí lo importante que es el signo. Otro ejemplo. La miró atentamente, pausa, punto, ¿no? Pensó en sus adentros, ¿no? Si todo aquello que pasaba era bueno. La vida nunca le había parecido lo suficientemente justa como para que él consiguiera sus objetivos. Sentía como si se tratase de vivir aquello y no pensar. ¿Por qué hay 3 puntos ahí seguido? Porque se está hablando de la misma vida en cada una de las oraciones. Y estas oraciones necesariamente están siendo separadas por punto y seguidos. Ahí no se puede utilizar una coma, porque no estamos queriendo pausar, sino estamos queriendo seguir hablando del mismo tema, sino que para que no se junten, hay que separarlos un poquito y ahí es donde que entra a tallar el punto y seguido. Cuando ustedes sepan por lo menos las reglas generales de los usos de signos, créanme que lo van a usar de forma correcta, sin necesidad de saberse todas las reglas, porque ni yo lo sé, honestamente les digo. Pero yo elaboro mi texto y lo leo y cuando me doy cuenta, no, esta idea no me cuadra, acá qué puede pasar. Ya, ¿estamos hablando de la misma idea o necesito pausar? No, necesito pausar, entonces viene una coma. ¿Ya? Después de la coma, sigo queriendo pausar, pero ya no me conviene hacer coma. Vamos a echarle una punto y coma, porque el punto y coma viene después siempre de una coma o viceversa. No puede haber coma, a menos que sea enumerativa. ¿Ya? Siempre después de una coma si hay un punto y coma, porque el punto y coma es el que otorga una pausa un poco más larga, es decir, una oración más larga. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver eso. Pero quiero que me entiendan el punto y seguido. El punto y seguido es el que permite seguir hablando de una misma cosa sin amontonarlo, sin que esté pegado, ¿ya? Sino que hago una pequeña pausa con un punto y continúo la misma idea. Hago una pequeña pausa con un punto y sigo hablando de la misma cosa. Punto y aparte. Oye, acá está, chicos, acá es 1.2. 1.1. Y acá es 1.2. Ya, el punto y aparte. Casi tiene lo mismo la función que en este caso hace el punto y seguido, sino que el punto seguido no permite amontonar las oraciones, sino hace que se siga hablando en el mismo párrafo de la misma cosa, ¿ya? Y solamente se utiliza un punto para separar
¿no? Si hablamos de la sandía, en el siguiente renglón voy a hablar de la sandía, en la siguiente línea voy a hablar de la sandía, pero lo voy a hacer con un punto para que la idea se ordene. En el punto y aparte separa párrafos. Voy a hacerlo de un párrafo a otro, ¿ya? Terminé mis 6 líneas de hablar. Voy a hablar de la sandía desde otro punto de vista. Si en la primer párrafo he hablado de que Mariana se fue a comprar la sandía, luego llegó a su casa y lo guardó en la heladera, para luego, posteriormente, lo picó y lo guardó en la nevera picada para de esta manera facilitar su consumo y no perder el tiempo. En la otra voy a hablar de la misma sandía, pero desde otro punto de vista, desde otro punto. Podría ser desde el punto de vista nutritivo, ¿no? Que la sandía está considerada una fruta, ¿no? Una fruta que tiene bastante líquido y es de uso adecuado para las dietas, ¿no? Para las personas que se someten a dietas, ¿no? Esto hace que se hidraten constantemente y ahí vas a dar las propiedades de la sandía. En el primer párrafo, cómo le has ido a comprar, cómo le has guardado, ¿no? Y en este caso, en el segundo párrafo, sigo hablando de la sandía, pero desde otro punto de vista. Por eso es necesario apartarme del primero, porque si me tocaría seguir hablando de la sandía y de la compra y cómo lo guardé, seguiría en mi primer párrafo. Pero si yo quiero hablar la sandía desde otro punto de vista, yo me aparto del primer párrafo. ¿Ya? Y eso se denomina punto, ahí se va a utilizar el punto y aparte. ¿Qué quiere decir? Que continúo hablando de la misma cosa, pero desde diferente punto de vista. Otro ejemplo, vamos a hablar de San Juan, fiesta del campesino, ¿no? Se celebra el 24 de junio de todos los años, ¿no? Conmemorando un aniversario más de la muerte de Juan Bautista, ¿no? Y puedes hablar que el Juane representa la cabeza de Juan Bautista, su elaboración y qué insumos, ¿no? Se utiliza, ¿no? Luego, en el siguiente renglón ya no hablas de lo que es la elaboración del Juane, sino vas a hablar sobre sus festividades, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hace la gente ese 24? Se van a los sitios campestres a degustar su Juane, ¿no? Con su chicha de jora, ¿no? Se pone música netamente de la selva, ya estás hablando ya, ¿no? De la elaboración del Juane, estás hablando de otra cosa, pero de San Juan. No sé si me dejo entender, chicos. ¿Está claro el uso del punto y seguido y el punto y aparte? Me levanta la mano, no hay necesidad de que me hablen. Muy bien. ¿Alguien más? Luis, Isabel, nomás, ¿han entendido? ¿Y el resto? Esaú, ¿quién más? Marinel, ¿está presente? No está presente, Marinel. Profesor. ¿Cuántos están? Marinel está. Luis, Juliana. ¿Está Luis? Presente, profesora. Luis, muy bien, ya. Entonces seguimos, ¿ya? Quedó claro entonces el punto y aparte. O sea, yo les puedo poner un texto y ustedes van a saber utilizar el punto y aparte y punto seguido, ¿no? Espera un momento. ¿Qué pasó? ¿Ah? Le quería preguntar a tu papá. ¿Y no está? ¿Y qué está haciendo? Chicos. Más ejemplos de punto y aparte. Vamos a ver. La pieza tenía 2 ventanas, nos anuncia acá, con cortinas rojas, surcidas
y llenas de retazos. Vamos a ver este ejemplo de sin coma, ¿ya? La pieza tenía 2 ventanas con cortinas rojas surcidas y llenas de retazo. ¿Cómo suena? Como que la lectura se hace más rápida cuando no hay coma, porque no hay pausa. La pieza tenía 2 ventanas con cortinas rosas surcidas y llenas de retazo. Pero si yo le agrego la coma como está puesta ahí, la pieza tenía 2 ventanas con cortinas rojas surcidas y llenas de retazos. Hay una pausa y esto hace que la entonación y se entienda mejor. ¿Ya? La primera se entiende, pero está muy rápido. Hay necesidad de poner una pausa ahí. Una luz, y ahí seguimos hablando de la ventana, ¿ya? Pero desde otra perspectiva. Una luz húmeda se filtraba como un ángel hasta la cama de acolchado amarillo. ¿De dónde se filtraba la luz? De la ventana. Seguimos hablando de ventana, pero desde otra perspectiva, ¿ya? Ahí estamos hablando de un punto aparte. Ahora, en el punto seguido, perdón, el punto de aparte. La maga había pretendido, ¿qué estamos hablando? Ya no de la ventana, estamos hablando de la maga, ¿ya? ¿Tiene relación con el anterior, con el párrafo anterior? Sí. ¿Ya? Ahora, acá sí hay un párrafo de 3 líneas, pero por el ejemplo, porque no puedo poner otro párrafo más grande por el tema de la diapositiva. Pero normalmente cuando te pidan párrafos tiene que ser mínimo 6 líneas. La maga había pretendido inocentemente hacer la literatura, quedarse al lado de la ventana fingiendo mirar la calle mientras Oliveira verificaba la falleba de la puerta, ¿no? Algún elemento de la puerta. ¿Ya? Entonces queda claro, ¿no? Que cuando hacemos un punto y aparte se tiene que tocar desde otro punto de vista el tema que hemos iniciado. El punto final, ¿no? En este caso el punto final vendría a ser el cierre de un texto, ¿no? Indica que el texto ha concluido en su totalidad. Ya no vas a volver a escribir del tema, ¿ya? Esto ya se sabe. Ya, esto no. Se van a confundir. Vamos a eliminar. Vamos a hablar del punto y coma. En este caso es un signo de puntuación. Junto con la coma son los más usados, ¿ya? Y el punto. El punto y coma representa una pausa mayor, a diferencia de la pausa y la coma. ¿Ya? Si, por ejemplo, vamos a iniciar una oración y esta oración es un poco larguita, después de esta oración siempre va a ir un punto y coma. ¿Ya? Se emplea en los siguientes casos. Vamos a poner para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen, por ejemplo, su pelo es castaño, los ojos verdes. Compleja significa una frase. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Enunciados complejos. Los ojos verdes. Enunciado complejo. O frase larga. La nariz respingona. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de enunciados complejos o enunciados que tengan muchas palabras, se va a utilizar un punto y coma. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quito castaño? No, yo quito su pelo es y pongo castaño, verdes, respingona. Solo esas 3 palabras, ya no se utiliza el punto y coma, se utiliza la coma porque es una coma enumerativa. ¿Ya? En la coma, el punto y coma se va a utilizar en frases un poco más largas, donde entran más palabras. En cambio, en la coma se va a utilizar cada palabra. Castaño, rojo, negro, blanco, plátano maduro, plátano verde, plátano, coma, maduro, coma, verde, coma,
fresa, coma, zapallo, coma. Ahí en cada palabra se utiliza la coma enumerativa. En esto, en frases un poco más largas, se utiliza el punto y coma. Ante las conjunciones, aunque, pero y más. Cuando se introduce una frase larga, por ejemplo, hace muchos años deseaba visitar ese lugar, pero, o sea, siempre va a haber una frase larga que le antecede, ¿ya? Y antes del pero va a haber un punto y coma. Fácil, chicos. En frases largas, enumerativas, en conjunciones, pero más, aunque, sí le antecede frases largas, ¿ya? En este caso, ¿cómo ha iniciado la oración cuando se introduce una frase larga? Por ejemplo, hace muchos años deseaba visitar ese lugar, coma, pero hasta el sol de hoy no he tenido oportunidad. Antes de este pero hay, mira, ¿cuántas palabras? 1, 2, estamos hablando de frases largas. Vamos a hablar de los usos, ya les he mencionado un ejemplo, ¿ya? De frases largas y antes de la conjunción, aunque, pero, más, ¿ya? Se utiliza el punto y coma para separar las oraciones de un periodo cuando en medio de ellas ya hay utilizado una coma. O sea, cuando ya has utilizado una coma en inicio, la siguiente va a ser siempre un punto y coma. Recordemos que el punto y coma es el que manifiesta una oración más larga, ¿ya? Ejemplos: fueron a la cena, 2 puntos, Marcos, el papá. Mira, acá estoy utilizando una coma después de Marcos. El papá, después de esta coma estoy utilizando un punto y coma, porque recordemos que la regla me dice que después de una coma, la siguiente va a ser un punto y coma. Marcela, la mamá, ¿no? Igual. Juan, el hermano. Como que hay una especie de explicación, ¿no? De cada nombre, quién es, y después de ese nombre viene un punto y coma. La prima Sandra, la hermana y Cristina, todos ellos se entendían muy bien entre sí. La camisa era blanca, el pantalón azul. Acá el papel se invierte. Primero utiliza un punto y coma, luego una coma. Ahora recuerden que no necesariamente te tienes que apegar a la regla. Basta que con que el enunciado tenga sentido y tú estés otorgando una pausa para que esto se entienda bien, ¿ya? Porque acá dice, la camisa era blanca, el pantalón azul. ¿Qué pasaría si no tuviera ni punto y coma ni coma? La camisa era blanca, el pantalón azul, los zapatos negros, la correa café, las medias rojas. Se siente amontonado, ¿no? En cambio, si yo digo, la camisa era blanca, el pantalón azul, los zapatos negros, la correa café, las medias rojas, la corbata amarilla y el sombrero verde. Se vestía así porque era un payaso. Estamos hablando de que le estás dando pausa para tener sentido. Y ahí tú puedes utilizar tu coma, tu punto y coma, dependiendo. Después, si has utilizado primero una coma, el siguiente va a ser un punto y coma. Si has utilizado primero un punto y coma, el siguiente va a ser una coma. Ya, muy bien, chicos. Seguimos. Hasta ahí, si hubiera alguna pregunta, alguna duda que tengan. Un ratito, jóvenes. No, Miss, todo claro. Ya. Una consulta. Dime. Entiendo que, por ejemplo, a mí no me cuadra cuando ahí dice el pantalón, coma, azul, ¿no? Ya. No se escucha bien entonces que digamos el pantalón azul, porque yo veo que todo es como que lo separa, ¿no? Zapatos, coma, negro, correa, coma, café. No se logra escuchar bien. Depende qué es lo que quieres, pues, ¿no? Como usuaria, en este caso, no estaría mal que tú obvies, porque ahí sí se utilizaría solo punto y coma, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una frase larga. Sí, al utilizar una frase larga, ya no se elimina esta coma y se utiliza el punto y coma. Y entre cada,
Por ejemplo, entre lo que Entre dice cada sí tienes que combinar. ahí sí es punto y coma, ¿no? Claro, porque después esto sigue siendo una frase larga, ¿ya? Entonces necesitas un espacio, no está mal, porque si yo digo la camisa era blanca, el pantalón azul, los zapatos negros, coma, 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 punto y coma, punto y coma, la correa café, las medias rojas, ¿ya? Pero si yo quiero, como usuaria, acá están poniendo el pantalón azul, los zapatos negros, la correa café. ¿Está permitido? Sí. Estoy haciendo que se entienda porque tú me entiendes si yo te digo eso. Ahora, si yo cambiamos lo que tú me dices, saco la coma y solo dejo el punto y coma, solo lo dejo así. El pantalón azul, los zapatos negros, la correa café, las medias rojas. Ahí, como son más largos, la pausa es más pequeña. ¿Ya? Como son más largos, la pausa es más pequeña. No está mal, te sigue informando, sigues entendiendo. ¿Cuándo no entenderías? Cuando no hubiera ninguno de los dos. Cuando dirías el pantalón azul, los zapatos negros, la correa café, las medias rojas, la corbata amarilla y el sombrero verde. No lo entiendo. O sea, sí le entiendo porque, bueno, pues son términos fáciles. Esperen, chicos. Mil gracias. ¿Ya? Entonces, va de la mano con problemas específicos. Entonces debo poderlo seguir. Entonces, de eso se trata, chicos, de que hay veces solo tienes que leer y darte cuenta. Dime, Kevin, te escucho. Profesora, buenas noches. Una consulta. En la diapositiva anterior estaba el punto y coma y después decía pero. Siempre tenía esa confusión. ¿Después del pero va la coma o ya no es necesario? Ya? No, antes del pero. Antes del pero el punto y coma sí lo he visto, pero después la coma ya no es necesaria. También. ¿Sí? También. Porque También. en la diapositiva anterior lo vi eso. A ver. ¿Aquí? Sí, donde dice casi en la penúltima. Antes. ¿Aquí? Ajá, dice pero hasta el sol. O sea, ya. Acá te dice la regla. Ante las conjunciones ante, es antes. Ante las conjunciones pero, aunque es más, cuando introduce una frase larga. Si antes del pero hay una frase larga, tiene que ir un punto y coma. Si antes del pero. Si hay una frase corta, va a haber una coma. Después de esas conjugaciones, de esas palabras, pero, aunque y más, va la coma, ya no es necesario, solamente el punto y coma antes de. A ver, te explico. Si la frase que antecede al pero es larga, si la frase que antecede al pero es larga, tiene que ir un punto y coma. Si la frase que antecede al pero es corta, tiene que ir una coma. Si te das cuenta aquí, antes del pero, ¿cuántas palabras hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. ¿Ya? Por lo tanto, es una frase larga. Ah, ya, no, pero más yo me refería a después. O sea, el punto y coma está bien, pero después de la palabra pero va la coma, ya no. No, ya no. Ya no. Y ahí está completo. Porque ¿qué pasaría si yo le pongo pausa? Vamos a ver. Pero, hace muchos años deseaba visitar ese lugar, pero hasta el sol de hoy. Le estoy otorgando pausa, sin embargo, no me denota, no, o sea, está de más. Tu pausa está de más porque antes del pero ha habido una pausa. ¿Ya? Ya, muchas gracias, ya me quedó claro, gracias. Ya, ok. Bueno, seguimos, chicos. Ustedes tienen que leer y en el momento que ustedes sepan por lo menos las reglas generales, vas a otorgar una pausa. Así es. Así, tú automáticamente tú vas a, no, aquí le falta algo, acá le falta una pausa. No, acá le falta una pausa. Tengo que utilizar una coma, creo acá. Acá la idea se está yendo por otro lado. Entonces, acá es un punto y aparte. Acá no tiene relación con mis primeras líneas. Tengo que separarlas. Eso hace la práctica. La práctica le hace. ¿Ya? Seguimos entonces.
Se utiliza el punto y coma para separar oraciones, dice, sintácticamente ordenadas estructuralmente. Ejemplos, el espectáculo se detuvo que suspender, le devolvieron la plata, entonces, a ver, cuando una oración sintácticamente es independiente, ¿qué quiere decir? Que si yo le quito esto, el espectáculo se tuvo que suspender. Me comunica algo, cuando una oración te comunica algo es porque tiene sentido completo, o sea, se llega a entender. No miren lo que está sombreado. Les pregunto, el espectáculo se tuvo que suspender. ¿Me comunica? Sí. Sí, cumple su función de comunicación, ¿no? Porque en el colegio hemos aprendido, por ejemplo, oración simple, oración compuesta, ¿ya? La oración simple se divide en sujeto y predicado. Por ejemplo, el espectáculo se tuvo que suspender, es una oración simple que comunica, tiene sujeto, tiene predicado. ¿Me comunica? Sí, porque si yo le digo, oh, el espectáculo se tuvo que suspender, me está comunicando, no le falta nada. Sintácticamente es independiente, ¿ya? Lo otro, les devolvieron la plata a todas las personas, les devolvieron la plata a todas las personas. ¿Me comunica? Sí, me comunica. Me está comunicando. Que de repente le falta una palabra, pero igual, les devolvieron la plata a todos. Les devolvieron la plata a todos, chicos. Ya, pero me está comunicando. No es lo mismo por decir, baja que te espera. Baja que te espera. Como que le falta, pero ¿quién? ¿Quién baja que te espera? Como que le falta algo a la comunicación de la oración. Entonces, cuando hablamos de una oración sintácticamente independiente, estamos hablando de aquella oración que me va a comunicar algo. Ya. Entonces, acá el uso del punto y coma nos dice, se utiliza el punto y coma para separar oraciones sintácticamente ordenadas y estructuralmente. Es decir, son oraciones que separadas van a ser su función, la de comunicar. Entonces, para separar esta oración y que haya una pausa, se utiliza un punto y coma, pero solo en el caso de oraciones que sean independientes sintácticamente. Aquellas oraciones que no comunican algo, no podemos utilizar punto y coma, ¿ya? Pero este es un uso poco frecuente, solamente para que tengan en cuenta otro uso del punto y coma. Fue necesario sacar a todas las personas del lugar. Ya no era posible hacer algo por ellos. ¿Ya? Ahí también estamos hablando de que la estructura de la oración comunica. Por lo tanto, estamos utilizando un punto y coma. Un ratito, chicos. Así como ustedes estudian, también me toca hoy día a mí. Un ratito, chicos. Un ratito, por favor. Me da unos minutitos, ¿sí? Ya, ahora sí. Ya, acá va. Se escribe, eso sí es importantísimo, ¿ya? Este uso sí es común en la redacción. Se escribe punto y coma antes de las conjunciones, dice adversativas, concesivos, consecutivos, como, y ahí te estoy indicando, ¿ya? Pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, es decir, por lo tanto, cuando las oraciones que comienzan tienen cierta longitud, tiene relación con el primero que les dije del pero, ¿ya? Lo que el compañero me preguntó. Si antes de estas conjunciones
existe una oración larga, tiene que ir un punto y coma. ¿Ya? Pero más, aunque sin embargo, por tanto, por consiguiente, es decir, por lo tanto. ¿Ya? Ejemplo, la mayoría de los invitados disfrutaron de la fiesta durante toda la noche. Punto y coma. Sin embargo, coma, hubo algunos que se fueron temprano. Acá entra a tallar la coma. ¿Ya? Porque la regla de la coma nos dice que después de estos enunciados va a ir una coma. Acá, ¿cuántas palabras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay una pausa larga. ¿Ya? Sin embargo, mi conjunción, ¿no? Hubo algunos que se fueron temprano. Ahora, si yo quito esta coma, ¿tiene sentido? Sí, sí tiene. Miren, la mayoría de los invitados disfrutaron de la fiesta durante toda la noche. Sin embargo, hubo algunos que se fueron temprano. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene. Sí me comunica. O sea, yo podría utilizarlo o no, pero dentro de las reglas de la coma, después de estos enunciados, siempre debe haber una coma. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta oración no fuera de longitud? Si por ejemplo, empezaría de acá. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? La noche, acá sería una coma. Perdón. ¿Dónde está la coma en esta computadora? Ya. Ahí está. Si mi oración empezaría desde la noche y luego de la noche vendría la palabra sin embargo, la cosa cambia. ¿Ahí qué pasaría? Hay una pausa corta porque mi oración está empezando de la noche. Y en este caso, la coma debe ir adelante de la conjunción. La noche, coma, sin embargo, hubo algunos que se fueron temprano. O anoche, vamos a poner. Pero acá vamos a completar. La noche acá no tiene sentido después de sin embargo. La noche, sin embargo. La noche. No tiene sentido. Vamos a acomodarlo, ¿ya? La noche, sin embargo. Vamos a poner. Vamos a cambiarlo, ¿ya? La chica de anoche. Ya, acá sí. La chica de anoche, sin embargo, salió. A ver, algún atributo, una característica, que podríamos ponerlo ahí. La chica de anoche, sin embargo, salió ilesa. ¿Ya? Acá cambia. ¿Ya? Esto, a pesar de que tiene 1, 2, 3, 4 palabras, es una frase corta. Ahí tiene que entrar un espacio. En este caso ya no entra el punto y coma, sino entraría una coma antes de la conjunción. Ya. Pero cuando es extenso, sí entra un punto y coma. Y luego de esto ingresa una coma, porque la regla así lo dice. Y a pesar de que muchas veces no necesita esta coma, pero debe de ir. ¿Ya? Cuando la frase es extensa delante. Ahora, si la frase es corta, como este caso, ¿qué pasa?
se utiliza una coma. La chica de anoche, coma, sin embargo, salió ilesa. Ahí estamos hablando de solamente un signo. Vamos. Voy a retroceder, ¿ya? Como era. Siempre se ha dicho que es una persona muy ocupada y que no saca tiempo. Acá está mal, acá es un punto y coma. No sé cómo poner punto y coma. Chicos, ¿qué pongo? Voy a copiarlo ya. Acá está. Mi computadora no pone punto y coma. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, chicos, ¿ya? Siempre se ha dicho que es una persona muy ocupada y que no saca tiempo, sino para su trabajo. ¿Ya? Si no hubiera la coma acá, ¿qué sería? Sino para su trabajo. Pero como hay una coma, hay que darle una pausa, sino para su trabajo. Es decir, se le olvida también que tiene familia. ¿Ya? Nota, cuando el enunciado que va antes del conector, sin embargo, aunque, pero, si no, más, porque, es corto, se debe usar la coma. Lo que les estaba diciendo. Y si tiene una expresión media, es decir, de 6, 7 palabras, es mejor utilizar un punto y seguido. Si la frase que le antecede a la conjunción tiene 3, 4 palabras, coma. Más de 4 palabras, punto y coma. Extenso, punto y coma. ¿Ya? Llamará, pero no sé cuándo. Ahí está el pero. ¿Ve? Quiero comer, coma, aunque no sé qué. Y por último, el añorado coma, el más usado de todos los signos de puntuación, al igual que el punto. ¿Ya? ¿Qué es el signo? ¿Qué es? Es un signo que sirve para representar gráficamente una pequeña pausa, pero esa pequeña pausa clave para entender el enunciado o lo que se quiere dar a conocer, ¿no? Es el signo de puntuación más común y su correcta utilización nos ayuda a entender mejor el texto. Dependiendo de su utilización y la función que cumple en el texto, podemos encontrar diferentes tipos de coma. Ahora van a entender cuáles son los tipos de coma. Por favor. Ya, chicos, seguimos. Ok, seguimos, chicos. La coma. Dependiendo de su utilización, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de coma. ¿Ya? Coma invocativo. ¿Cuál es el coma invocativo? Acá en algunas funciones se va a aparecer en algunas, ¿ya? La coma invocativo, los vocativos es la forma para referirnos a alguien directamente. Es mencionarle dentro de la oración. Eso vendría a ser un vocativo. Ejemplo, Alberto. Estamos hablando de una persona. Alberto, esta tarde voy a tu casa a ver el partido. ¿No? ¿A quién se está refiriendo en este caso? A Alberto. Por lo tanto, es una coma invocativo. Se tiene que utilizar. Acá, dentro de una pregunta, una coma. ¿Por qué ha venido tan pronto don Luis? ¿No? ¿A quién le están preguntando por qué ha venido tan pronto? A don Luis. Por lo tanto, es una coma en vocativo. Recuerden que el vocativo es cuando se hace referencia de alguien dentro de la oración. ¿Ya? Por favor, señora, le pido que no se preocupe, ¿ya? Acá han utilizado 2 comas, tanto al inicio de la palabra señora como al final, porque quieren dar mayor énfasis a la palabra, ¿no? Porque podrían haberlo obviado, porque así sonaría si es que tuviera solamente una coma. ¿Por qué, señora, le pido que no se preocupe? ¿No? Como que le faltaría algo, ¿no? Por favor, señora, le pido que no se preocupe.
Pero con la coma, con las dos comas, vamos a ver. Por favor, señora, le pido que no se preocupe. ¿Se completó la idea? Sí. ¿Era necesario el uso de la siguiente coma? También, porque le da un poco más de sentido, ¿no? Y vas a poder completar lo que tú quieres dar a conocer, el mensaje. Porque recuerden que estos signos dan sentido a lo que queremos expresar. Coma enumerativa, ¿ya? Cuando enumeramos una serie de elementos, los separamos mediante comas. Como ejemplo, me gustarían las películas de aventuras, de terror, de horror, de misterio, ¿ya? En el caso de los puntos y coma, eran frases más largas, donde que había de que más terror, de que es, o sea, eran enunciados un poco más largas, por lo tanto, siempre se va a utilizar cuando es más largo, punto y coma, cuando es corto, coma. Trajeron de todo a la fiesta, pan, queso, bebidas, embutidos. Si ya no quieres seguir enumerando, cuando estás haciendo uso de una coma enumerativa, puedes terminar con coma etc., que quiere decir que el enunciado sigue, ¿ya? O bien puedes enunciar toda la lista y terminar en un punto final. Le encanta viajar y conocer todos los países, Rusia, Túnez, México, Colombia, Italia, puntos suspensivos, que podría tomarse como coma, etcétera también. Ya vamos viendo las tres usos de la coma, la de vocativos, la de numerativo y la coma elíptica. ¿Ya? Si tuvieran alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, ¿está claro? Está claro, ¿no? Ya, la coma vocativos es cuando hace referencia a una persona después de la coma. La coma enumerativa significa enumerar pequeñas frases o oraciones, ¿ya? La coma elíptica es la que se usa para suprimir un verbo dentro de la oración, ¿ya? Ejemplo. Su hermano es alto. ¿Cuál es el verbo en esta primera oración? Me levanta la mano, por favor, para decirme cuál es el verbo. ¿Quién es? A ver, Esaú. ¿Cuál es el verbo ahí? Buenas noches, profesora. En esa primera oración, su hermano mayor es alto, el verbo es. Ya, muy bien. Es un verbo copulativo, ¿no? ¿Cuáles son los verbos copulativos? Son los que sirven de unión entre el sujeto y predicado, no manifiestan acción, ¿ya? Efectivamente, el verbo es. Si tú te das cuenta, después del punto y coma, ¿por qué está utilizando punto y coma? Porque es enunciado largo, ¿no? Es un enunciado largo. Aquí, su hermana, esta comita de acá es una coma elíptica porque no está utilizando la palabra es, el copulativo es. Porque si estuviera presente, la coma no existiría porque diríamos, su hermano mayor es alto, su hermana es baja. Al obviar el verbo, se utiliza una coma elíptica. Porque la coma elíptica es aquella que se utiliza para obviar al verbo dentro de una oración. Si es que ya hay un verbo. Otro, Juan trajo la carne. ¿Cuál es el verbo en esta primera oración? Dime, Kevin. El verbo en esta oración es trajo. Trajo, muy bien, trajo. En la segunda es Luis. No, ya no ponen trajo, lo obvian y lo ponen una coma. Esta coma se denomina coma elíptica. Ahí dice, Juan trajo carne, Luis el pescado. ¿Ya? Margarita vendrá por la tarde. El verbo es venir, del verbo venir, vendrá, ¿no? María por la noche. Obviando el verbo venir o el verbo vendrá, pongo la coma. La selección peruana jugará el 13. Uruguay jugará el jueves, lunes 13. Uruguay jugará el jueves. ¿Ya?
Entonces ya sabemos, ¿no? La coma elíptica es aquella que se utiliza para evitar el uso de dos verbos dentro de una oración. Coma explicativa o incidental, dice. ¿Ya? Su nombre lo dice. Es aquella coma que se utiliza para explicar un enunciado. ¿Ya? Separamos entre coma la información a modo inciso o explicaciones que sirven para reforzar el sentido de la oración. Ejemplo, el policía cansado, el policía juguetón, el policía guapo, el policía bromista. ¿Qué estoy haciendo? Estoy explicando todo lo referente al policía. Esa explicación tiene que ir entre comas, ¿ya? Porque es una coma explicativa, tanto inicio como el final, ¿ya? Los niños entusiasmados por el viaje. Los niños juegan en el parque. Los niños se portaron mal. Los niños bailan solos. Comas explicativas. ¿Ya? La luna brillante imponente. La luna blanca hermosa. La luna tenue. Estamos explicando en qué va. Es una coma explicativa. Inicio y final. ¿Ya? Coma positiva. Ya, en este caso es semejante a la coma explicativa. En este caso la explicación va entre comas en un nombre, es un nombre o grupo de nombres. Puede ir una palabra o dos. Siempre se van a aparecer la explicativa y la positiva, ¿ya? Alfredo, el profesor de matemáticas, acá explica la función que está haciendo el profesor. En la explicativa puede ir cualquier atributo, cualquier característica que en este caso tiene el sustantivo. Pero en el caso del vocativo sí puede ir explicación o puede ir una frase que diga algo sobre la que le antecede, ¿no? Por ejemplo, María, mi vecina. En la coma explicativa, María, la más bonita del barrio. Estoy explicando qué es María, explicando. En la apositiva solamente menciono lo que es esta persona, ¿no? Alfredo, el profesor de matemáticas, María, mi vecina. No explico atributos, sino la función, ¿ya? Coma hiperbática. Ya hemos visto cuántos. Vocativo, enumerativo, elíptica. ¿Qué más? Enumerativa, vocativa, enumerativa, elíptica. La 3 siempre es elíptica, explicativa, apositiva y por último hiperbática. ¿Cuál es la coma hiperbática? Se usa cuando el orden de los elementos de una oración no es el natural. Es cuando encuentras una oración desordenada, ¿ya? No entendible. Y para separar eso se usa una coma. Uso poco, pero es importante mencionarlo, ¿ya? Voy a citar como ejemplo, ganas de cocinar, como que hay un desorden, como que la primera frase debería de ir al principio y se va al último. Ganas de cocinar no tiene muchas. Ahí se utiliza una coma. El orden natural sería, no tiene muchas ganas de cocinar. El orden natural, y ahí ya no se utiliza una coma, ¿ya? Más ejemplos, conforme llegaban a la sala se iban sentando. ¿Cómo sería? Se iban sentando conforme llegaban a la sala. Como que la oración se invierte y por lo tanto se tiene que utilizar la coma hiperbática. La coma adversativa, ¿no? Se pone antes de determinadas conjunciones. Ahí está, antes de determinadas conjunciones como pero, si no, más, aunque, siempre antes, pero cuando la oración es corta. ¿Ya? Si es larga, se pone punto y coma y luego de esta una coma.
Acá tengo algunas reglas que hay que tomar en cuenta, 5 reglas claves del uso de la coma con los conectores discursivos. Sin embargo, aunque no obstante, ¿no? También voy a mencionar en interjecciones como por ejemplo, oye, bravo, hola, también. En las fechas, ahora se utilizan fechas después de la ciudad, viene la coma, ¿ya? En las citas, ¿no? Si estamos mencionando, por ejemplo, algún autor de algún libro y quieres citarlo, ¿no? ¿De qué libro, en qué año, fecha de publicación? También se va entre comillas. Si una cita va entre comillas, le separamos del verbo por una coma. Creo que ganamos la copa, estamos trabajando duro, coma, dijo ayer el entrenador. Esta es una frase, ¿ya? Se toma como cita. Después de una comilla va a haber una coma, siempre. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, ¿alguna preguntita? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna duda que tenga? Chicos, ¿cómo vamos? Vamos, vamos. ¿O han entendido todo o no han entendido nada? Así de sencillo. Dime, Caterine. Mis disculpe, la coma adversativa, no entendí muy bien. La coma adversativa, ¿ya? Se pone antes de determinadas conjunciones si la frase es corta, la que antecede, ¿ya? Ejemplo, ¿puedes salir a jugar? Acá es una frase corta. Si yo diría, ¿puedes salir a jugar, Juan, por favor? Ahí sí, ya no sería una frase corta. Ahí debería, antes del pero, debería ir un punto en coma, ¿ya? Pero como es una frase corta, antes de la conjunción adversativa, porque las conjunciones adversativas son todas estas. ¿Ya? Antes de todas estas, si la frase que le antecede es corto, debe ir una coma. Ah, ok, ya entendí, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? Esaú, cuéntamelo todo. Sí, profesora, yo tengo una consulta, bueno, sobre todo es una duda con la oración, por ejemplo, Miguel Grau, el caballero de los mares, murió en el combate de Angamos. No sé si ponerle ahí coma Explicativa. explicativa o apositiva. Ah, Es una explicativa. coma explicativa. ¿Quién es Listo, Miguel perfecto. Grau? El caballero de los mares. Ya, es una descripción, Sí, atributos, está ¿no? describiendo. Listo. Muchas gracias, profesora. Está claro. Ok. ¿Alguien más, chicos? Bueno, chicos, no, quiero mencionarles que siempre me gusta este grupo porque siempre pregunta y uno también como docente se retroalimenta, porque hay dos alternativas. O los chicos entienden todo cuando uno se explica o no entienden nada, ¿no? Y cuando a veces por temor nos suelen preguntar y bueno, acá estamos para aprender, ¿ya? Tanto ustedes como yo aprendemos diariamente, cada clase. eh, y bueno, pues la próxima semana nos toca demostrar lo que hemos aprendido estas 8 semanas y nada, la práctica o el examen va a estar súper fácil. Recuerden que tienen que, básicamente es práctico mi examen, ¿no? Tienen que enfocarse a lo que es la práctica, más que la teoría, ¿ya? Porque en comunicación es eso, ¿no? Aplicar lo que hemos aprendido en estos 8 semanas. Vale 15, 12. La bebé sabe. Y nada, vamos para adelante. Vamos a ir al parque. Fabri. Fabricio no debe salir. ¿A dónde se ha ido? Ya. Su micro está apagado, Miss.
Mi micrófono está apagado. Diapositiva 6, 7, chicos, les tengo que pasar. ¿Ah? Hola. ¿Ya se fueron? Profesora, disculpe, no Acá se estamos, profesora. Acá estamos, Miss, acá estamos. Ya. Escúcheme, por favor. Diapositiva 6, 7 le falta. Sí, Miss. Ya. Ya pues, chicos, estudien, ¿no? Y nos vemos la próxima semana por el mismo canal a la misma hora. Viernes del cuerpo lo sabe. Gracias, profesora. Ok, profesora, gracias. Gracias por Vayan a hacernos comer su reflexionar, juane, Miss. por favor. Festejar. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Buen viernes para todos. Ok, Miss. Igualmente, profesora. Chao. Gracias. Cuídate. Buenas noches. Chao. Chao, Miss, buenas noches. Buenas noches. Bye. Cuídense, ¿ah? Pórtense bien, que nada les cuesta. Miss, por favor, nos envía este PPT. Ahorita les voy a enviar. Ahorita en el acto. Tranquilos. Sí, por favor. Gracias. Ahorita les envío. Antes que me olvide también. No, profe, es que estoy avanzando porque qué pasa que en la anterior tesis está como, usted me dice que debo primero hacer el comentario Oh my y quizás God. colocar el autor de la cita. Entonces estoy ahí variando y estoy realmente escribiendo toda mi tesis prácticamente. Ahí está acá. Mira, siéntalo. Entonces, lo único que tenía, profesor, es que si puedo citar cita de cita, ¿no? Sí, es que es necesario. No, sí, y sacar de la tesis el propósito es encontrar la sí, es que a veces busco y no le encuentro exactamente, pero ya hay algunos, no me profesor, son dos o tres nomás, creo que el resto no. Vale 15-12, creo, Lucho. Vale 15-12. Así lo cambió la veo.